Bien, nos reunimos nuevamente para abordar un tema interesante que habíamos iniciado en la sesión anterior y es el enfoque de género en las ingenierías. Para ello vamos a desarrollar la agenda siguiente: el género y su interpretación, práctica social, valoración para el desarrollo, el género en la práctica sociolaboral, la educación y género y el enfoque de género en las ingenierías, sin faltar un espacio para realimentar lo que hemos compartido. Veamos cómo opera la socialización de género en cada uno de nosotros. Vamos a retomar las láminas que compartíamos en la sesión anterior y partiremos de la categoría cultura. Sabemos que cultura es un concepto tan amplio que comprende todos los factores que determinan a una sociedad, que caracterizan a una sociedad. Y en ello pues involucramos los factores económicos, sociales, educativos, las prácticas culturales, la forma de vida, los hábitos, etcétera. Pero en este caso nos vamos a focalizar el componente cultural en cuanto a cómo es que se va construyendo, cómo es que se va desarrollando el concepto de la categoría de género en cada uno de los miembros que conforman a una sociedad. En toda cultura, entonces, sabemos que se van construyendo, vamos aprendiendo esas creencias que tenemos sobre ciertas situaciones. En este caso, los estereotipos, como hemos definido ya, son esas creencias que se van construyendo en el ambiente en el que cada uno de nosotros crecemos, pero que tienen una caracterización peyorativa que se le designa a todo un grupo en general. De ahí entonces que es importante que retomemos esta categoría de los estereotipos, cómo se van construyendo en el ambiente en que cada uno de nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando y se nos van inculcando y nosotros vamos introyectando esas creencias que posteriormente las vamos a manifestar en nuestra interacción con los demás. Estos estereotipos entonces van a ir determinando esos patrones, esos roles o esos papeles que cada uno de nosotros vamos a tener que desempeñar y que la sociedad espera de cada uno de nosotros, dependiendo del sexo con el que nacemos, pero también dependiendo de cómo este sexo o esta característica biológica determinada genéticamente va construyendo lo que conocemos el género. Estos roles y estos estereotipos, cuando se practican de una manera generalizada o por la mayoría de las personas, se vuelve una norma. Por lo tanto, también la sociedad establece normas y nosotros asimilamos esas normas que de manera recíproca el individuo y el grupo están interactuando y están compartiendo a través de ese compartir, de ese ambiente, de esos espacios y de esas actividades sociales que cada uno de nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético, es decir, todo lo que hemos aprendido desde que nacemos hasta la edad que tenemos. Estos 4 conceptos entonces nos sirven como introducción para la sesión de ahora. Estamos hablando de la práctica social del enfoque de género y de esa conceptualización del género que cada uno de nosotros vamos construyendo. Vamos a hablar de todas las instituciones, de todos los medios que inciden o que intervienen en la socialización de cada uno de nosotros. Y ¿por qué no hablar del principal, que es la familia, que es la primera instancia, la primera institución en donde la persona desde que nace va siendo orientada, va siendo educada, va aprendiendo cuáles van a ser sus roles y cuáles van a ser sus pensamientos acerca y sus percepciones acerca del entorno en el que se va a desenvolver. Entonces la familia va incidiendo en esa construcción de los pensamientos que cada uno de nosotros vamos construyendo respecto al género, porque es el tema central que nos trae a la reunión en esta ocasión. Luego de la familia está otra institución muy importante que es la escuela. ¿Por qué no decir que la escuela, la maestra o el maestro, el padre de familia, la madre de familia, el estudiante, entre todos están también interactuando y cada uno de ellos ha construido su forma de pensar, ha construido su percepción acerca
de cómo tratar, de cómo interactuar entre iguales de sexo o entre personas de diferente sexo. Aquí podríamos ejemplificar como la maestra y el maestro, con la edad que poseen y la formación que recibieron, pueden comprender y saben cómo tratar las diferencias individuales por el sexo que tienen los estudiantes que están en su grupo. Pero podríamos también traer a ejemplo que este maestro o esta maestra también tuvo un proceso de percepción en donde tiene que hacer una discriminación o tratar de una manera despectiva o discriminativa por el sexo que posea la persona con quien está interactuando. De tal manera que podríamos hablar de una actitud favorable o desfavorable para esa relación con sus estudiantes. Pero eso no queda ahí porque el estudiante va percibiendo, va aprendiendo cómo fue tratado, va aprendiendo cómo el profesor o la profesora trata a sus compañeros, cómo lo trata a él, cómo se tratan entre sí como profesionales, es decir, que está teniendo una cantidad de modelos que él está aprendiendo también. De igual manera, los puede reproducir al interior de la institución o afuera de la institución. De igual manera, lo que aprendió en su casa lo va a trasladar a la escuela. Pero así podríamos ir mencionando cada una de las instituciones en las que participamos y que también nos socializan. La iglesia, pues cada uno tiene sus principios religiosos que practica. Y al interior de la iglesia están los grupos. Al interior de la iglesia están esas personas que aprendieron cómo interactuar con los otros, ya sea aceptándolos o rechazándolos por el sexo que poseen. Y luego por los roles que cada uno aprendió a demostrar, porque así se los inculcaron en las instituciones que previamente él fue parte y fue orientado, educado para interactuar con los demás. No podemos dejar de lado la comunidad, donde el vecino, la ciudad también incide en esos patrones, en esos modelajes que cada uno de nosotros estamos observando y estamos percibiendo. Y el elemento fundamental que es objeto principal en esta ocasión con esta asignatura, que es el trabajo. En el trabajo también hay una práctica social del enfoque de género. Cómo se tratan los compañeros entre iguales de sexo, de género, cómo se tratan entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, por lo que cada uno haya aprendido de las formas de interactuar. De igual manera, podemos hablar de otras instituciones que toman decisiones, que emiten acuerdos, emiten leyes sobre cómo tratar a las personas desde el principio de los derechos humanos, cómo ignorar los derechos humanos que le competen por el hecho de ser persona, independientemente del género al que pertenezca o independientemente de las prácticas sociales de preferencia que tenga en cuanto al género. Los medios también son un factor importante que van incidiendo en la práctica social y se vive al interior de cada una de estas instituciones la práctica social del género y en términos generales, de manera integradora, el Estado, porque es el que define estrategias, define políticas, define proyectos, aprueba leyes, aprueba convenios, genera instituciones para que le den vida a esos convenios, a esas políticas que se lleven a la operativización, de tal manera que es el Estado, a través de todas estas instituciones, como todas estas instituciones, inciden también en cada una de las personas que forman parte de una sociedad que van determinando, que van caracterizando esa relación interpersonal a través de identificar y de valorar que
la diferencia de sexo no va a determinar la diferencia o la desvalorización de la persona como tal. Entonces, si cada uno tomáramos uno de los 9 que tenemos alrededor del círculo en el centro y trazáramos líneas imaginarias, podríamos decir que tendríamos ahí una convergencia de líneas en el centro. ¿Qué quiero representar con esto? De que cualquiera de las instituciones que empecemos o que abordáramos para estudiarla a profundidad respecto a la práctica social del género, del trato que se le da a las personas por el género al que pertenezca, siempre vamos a encontrar que tiene una incidencia importantísima y que tiene un impacto importantísimo. Por eso ahí no coloco nombre, sino que X, porque cualquiera podríamos nosotros colocar al centro y vamos a ver que están interrelacionadas, vinculadas y convergiendo en esa incidencia y en esa importancia que tienen para el proceso educativo en cuanto al enfoque de género. Continuamos con la práctica social, ¿cómo se puede evidenciar? ¿Dónde y cómo se expresa la igualdad o la inequidad de género? De manera más específica de lo que acabamos de compartir en la lámina anterior, podríamos decir que en las relaciones entre los sexos, en las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres. Ahí podemos identificar esa percepción, esa valoración que cada una de las personas tenga respecto al género. En la división del trabajo, las tareas que se le van a asignar, la percepción que se tenga de la persona porque es mujer o porque es hombre, no de las competencias, sino que por el hecho de ser mujer o por ser hombre. Los espacios y ámbitos de experiencia, es decir, en cualquier ambiente, en un centro comercial, en un transporte público, en el acceso de las vías públicas, podemos identificar la práctica social que se vive diariamente en esa relación. La valoración social de cada género, cuál es la percepción que cada uno de nosotros tenemos respecto a las personas por el género al que pertenezcan. La posición en los sistemas de parentesco, es decir, al interior de la familia, a quien se le delega, por ejemplo, mayor responsabilidad o a quien se le delega mayor autoridad por ser hombre, se le delega más autoridad. Por ser niña se le delegan más responsabilidades domésticas, por ejemplo. En la actualidad hay muchos hogares en donde eso ya está quedando minimizado, es decir, que ya no se le designan a la niña tareas domésticas por ser mujer y al muchacho ya no por ser hombre, sino que equidad, compartir, colaborar, sinergia para alcanzar los objetivos familiares independientemente del sexo que posea, en la producción, en la política y como relaciones ciudadanas que también podríamos identificar que hay una evidente práctica social del enfoque de género. Algunos casos de manifestación social del enfoque de género. Preguntémonos cuáles podrían ser algunas vías de reproducción del sexismo. Ya en la sesión anterior definíamos qué íbamos a entender por sexismo. Decimos que sexismo, recordándolo, es esa discriminación que se dirige o que se manifiesta a las personas por considerar que posee un sexo inferior. Esto, como hemos dicho, también son algunas creencias que se han ido construyendo a lo largo de nuestro desarrollo, pero que podemos identificar algunas vías de cómo se reproduce el sexismo. En los libros de texto escolares podemos encontrar muchos ejemplos en donde se tipifica algunas actividades propias solamente para las niñas y otras propias solamente para los niños, o para los jóvenes, o para los hombres, o para las mujeres. Lo podemos identificar en los libros de texto en la redacción. El lenguaje que utilizamos. Sabemos que el lenguaje es aprendido. Y si el medio
no está proveyendo de esos modelos, pues entonces nosotros vamos adquiriendo, vamos desarrollando y vamos reproduciendo ese mismo lenguaje que puede ser peyorativo para la mujer o peyorativo para el hombre, dependiendo del enfoque del que estemos hablando. Los derechos laborales, designar actividades o contratar a mujeres porque se sabe que pueden aceptar cualquier actividad con tal de tener un poco de ingreso y tener un poco de independencia o poder disponer un poco de un ingreso económico, aunque se le estén violentando los derechos, que como persona y como por las capacidades que posee, por las competencias que domina, podría optar por un salario diferente, pero no se le otorgan por el hecho de ser de uno u otro sexo o le dan preferencias. Los modelos observables, igual, ¿verdad? Nosotros aprendemos de lo que observamos aunque no nos digan que así lo hagamos, pero si lo observamos y estamos en ese convivir, poco a poco vamos imitando. Entonces somos personas bastante imitadoras y aprendemos de los modelos que tenemos más inmediatos. Las vivencias, si alguien ha sido discriminado, si alguien ha sido tratado mal por el género, de igual manera, estamos hablando de que va a experimentar incomodidades y va a sentir de que no hay una equidad en el trato, simplemente no por el desempeño, sino que por el género al que pertenece. Las sanciones y permisiones es otra forma en cómo se puede manifestar la reproducción de esta discriminación de las personas por el sexo y considerárseles de manera inferior.